Gracias a Dios porque ustedes se han conectado al devocional del día de hoy y vamos a continuar aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor, lo que nos trae para este día. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama actitudes que causan división. Las divisiones, pues es un hecho que nos ocurre todo el tiempo. En nuestra vida cotidiana lo vemos en diferentes aspectos. Lo podemos ver en nuestra familia, lo podemos ver en nuestro trabajo, lo podemos ver en la sociedad en la que estamos viviendo, incluso a nivel global, a nivel mundial, podemos ver también que hay divisiones de países, grupos de países que se juntan por ciertos ideales, grupos de gobiernos que se juntan por ciertos ideales, etcétera, etcétera. Entonces, pues es algo que estamos viendo todo el tiempo. Las divisiones no necesariamente son malas. Por ejemplo, en las empresas, por poner un ejemplo, toda la empresa está dividida en diferentes departamentos, diferentes secciones, y cada sección se encarga de hacer cierta parte del trabajo, que al final, bueno, pues es el resultado de lo que la empresa hace, ya sea un servicio, ya sea un bien, si están fabricando algo, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, cuando la división es de ese tipo, bueno, pues sabemos que todos en conjunto están trabajando y van hacia un mismo fin. Y lo repito, todos en conjunto están trabajando y van hacia un mismo fin. Cuando todos van en el mismo sentir, cuando todos tienen la misma intención. Entonces también en el tiempo de Dios habrá una división. En el caso de nuestro, va a haber una división que es en el día del juicio. Es una división necesaria que va a ser entre el bien y el mal. Se va a separar. Ese tipo de división puede ser vista en el salmo que vamos a leer el día de hoy, que es el Salmo 92. Ahí vamos a ver en unos momentos más acerca de la división de la que está hablando la Biblia. También hay otro tipo de división que pues desafortunadamente no es bueno, no nos ayuda, no nos edifica. Y esta desunión, bueno, y esta desunión juntamente con la división en nuestras iglesias, pues realmente termina en tragedia, no termina bien. Eh, Tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte para que se evite en lo más que nosotros podamos hacerlo la división en la iglesia. Este tipo de división, la Biblia también lo contempla, la división en la iglesia, lo vamos a leer en la primera carta a los Corintios, y el apóstol Pablo escribió acerca de eso en el Nuevo Testamento. Nosotros como iglesia hemos experimentado lo que es la división. Pasó hace mucho tiempo. Desafortunadamente trajo consecuencias que, bueno, pues todavía hasta, pues puedo decir que meses recientes, pues todavía hay consecuencias de esa división que pasó hace mucho tiempo. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que hay que evitar en lo más posible que se genere la división en nuestra iglesia. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la división. Vamos a ver el Salmo 92, versos del 1 al 15. El Salmo 92 es alabanza por la bondad de Dios. Y dice la palabra de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, en las obras de tus manos me gozo. En estos versos que acabo de leer, hermanos, dense ustedes cuenta que aquí está diciendo el salmista, en primer lugar, que bueno es alabar a Dios. También que le cantemos salmos a su nombre. Y está reconociendo también que Dios es el Altísimo, es el Todopoderoso. Y en el siguiente verso nos dice también que debemos de dar gracias a Dios por las misericordias. Si es hoy en la mañana, por la misericordia que recibimos el día de ayer, que recibimos durante la noche. Y si es en la noche, darle gracias por la misericordia que tuvo con nosotros durante todo el día.
Continuando en este Salmo 92, verso 5, dice: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Y cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad». En estos otros versos que acabo de leer, hermanos, primeramente está exaltando el salmista también las grandes obras que ha hecho Dios, y pues nosotros solamente nos basta con mirar alrededor nuestro para poder apreciar la obra que Dios ha hecho. Muchas veces, como las cosas tan naturales, vemos el amanecer, vemos las nubes, el sol que brilla, o a veces está nublado y llueve, o el viento lo podemos sentir. Son cosas que a veces lo vemos ya muy naturales, muy normales en nuestras vidas, pero el Señor es el que creó todo eso para nosotros y Él es el que tiene el control sobre todas y cada una de esas cosas. Entonces, por eso les digo, nada más basta con que miren a su alrededor y vean la obra que Dios ha hecho para nosotros. Pero también, como dice a continuación en los siguientes versos, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Por eso todas aquellas personas que no conocen al Señor, que no conocen su palabra, que no tienen al Espíritu Santo, pues para ellos muchas veces son cosas que no son importantes. Es más, ni siquiera pues agradecen a Dios por el hecho de despertar cada día o por el hecho de irse a descansar al final del día. Porque para ellos, pues no, esto es, lo desconocen y por lo tanto también no entienden nada de esto. Eh, También en los siguientes versos habla acerca de que los impíos brotan como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Esto parecería un poco controversial porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que los impíos y los malos puedan florecer? Pero bueno, aquí en el siguiente verso dice, van a ser destruidos eternamente. Entonces, aunque ellos crezcan, aunque ellos florezcan, al final de cuentas, Dios hace su justicia y van a ser destruidos. Entonces, continuamos en el verso número 10, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. En estos últimos versos, hermanos, entonces, pues también aquí nos está diciendo que a pesar de que haya maldad, Dios nos va a dar la fuerza. Dice aquí que nos va a dar fuerzas como las del búfalo. Nos va a dar esa fuerza para continuar haciendo su obra y también nos va a ungir con aceite fresco. Y por lo tanto, a final de cuentas, los enemigos van a quedar a los pies de nuestro Señor. Y los justos, como dice aquí, van a florecer como las palmeras y van a crecer como cedros del Líbano. Para aquellos que no conozcan, el cedro del Líbano es un árbol muy, pero muy alto y muy grande. Y es muy, muy grande en dimensiones, en diámetro también. Entonces, estos árboles crecen en un lugar que es en Israel, en donde pues no es como aquí, ¿no? Que tenemos más vegetación, hay más humedad, allá es más seco, pero aún así, estos vegetales, estos árboles crecen muy altos. Entonces, imagínense que el salmista está comparando que los justos van a florecer como esos árboles que son resistentes, que son fuertes, que son muy grandes. Entonces, eso es lo que el salmista nos está poniendo aquí. Y que aún en la vejez van a fructificar. Entonces los justos, aun que ya sean viejos, aun que ya seamos viejos, aún vamos a seguir fructificando, aún vamos a seguir dando fruto por la gloria y para la gloria de Dios. Entonces, con esto también podemos decir que Jehová es nuestra fortaleza y Él es recto y en Él no hay injusticia. Amén. Entonces, bueno, esto es referente al salmo que vamos a estar estudiando un poquito ahorita con respecto al tema acerca de las divisiones. Entonces, habíamos dicho que en la Biblia se menciona que va a haber división entre los justos y los malhechores.
y ya lo acabamos de leer aquí, ya lo mencionamos. Entonces, de acuerdo con el salmista de este Salmo número 92, el mundo está dividido entre malhechores y entre justos. Los malhechores pues son necios, son insensatos que no entienden la obra de Dios, que no comprenden lo que Dios está haciendo en sus vidas. Por eso para ellos pues todo esto lo pasan completamente desapercibido, no entienden, no pueden tener ese discernimiento puesto que no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Son enemigos de Dios y un día van a ser separados de los justos. Además que también entre ellos mismos son dispersados. Este mismo salvo lo menciona, que también ellos son dispersados. Y por otro lado, los justos, o sea, nosotros, vamos a tener un futuro seguro. Y tanto los malhechores como los justos, aunque ya, como ya lo mencionó aquí el salmista, florecen, van a florecer pero de una manera muy diferente. Los malhechores solamente van a florecer de una forma pasajera y temporal, porque pronto van a ser destruidos. Aquí ya lo tenemos en este salmo, y cortados como la hierba. Pero los justos, que somos nosotros, gracias a Dios, vamos a florecer de una forma duradera y eterna, porque acuérdese que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Entonces nos está comparando, como ya les decía aquí a los justos, el salmista nos está comparando como con una palmera o con un cedro de Líbano, que aún en su vejez darán fruto y siempre estarán vigorosos y lozanos. Como ya les decía, estos árboles son muy grandes y muy altos y crecen en lugares en donde casi no hay humedad, como es el caso de Israel. Entonces, imagínense esos árboles grandes, fuertes, de un diámetro muy grande, que siguen aún en su vejez, después de muchos años, siguen dando fruto. Entonces, así es como el salmista compara a los justos, como esos árboles grandes y resistentes que aunque sean viejos, aunque seamos viejos, seguiremos dando fruto. La diferencia entonces entre el éxito que el mundo te ofrece, como por ejemplo el poder, la fama, el hacer dinero y todas las cosas que el mundo nos pueda ofrecer, comparado con la de un verdadero seguidor de Jesús, que quienes vivimos una vida distinta, quienes vivimos una vida apartada del mundo, no porque nos aislemos, nos quedemos encerrados y ya no queremos tener contacto con nadie, no, sino porque aunque estemos viviendo en medio de este mundo, nosotros no vamos con las ideas de este mundo. Entonces, si comparamos esos dos tipos de existencias entre las personas que siguen lo que el mundo les da contra nosotros que seguimos lo que Cristo nos da, que no es de este mundo, entonces que tenemos o estamos tratando de vivir una vida santa, va a ser una diferencia muy grande entre esos dos tipos de existencias, entre esos dos tipos de vida. Esto es como si comparáramos el césped, el pasto que está allá afuera, a través de los años con una palmera. El pasto, pues nosotros sabemos que si llueve, que si no llueve, se seca. Si hace mucho frío, se seca. Si algún vehículo pasa mucho tiempo encima del pasto, se seca, se muere, se acaba. En cambio, la palmera dura muchísimos años. Las palmeras, como les comentaba hace un momento, como el salmista las compara con los hombres justos, viven muchos años y crecen en lugares en donde es difícil que la vegetación crezca. Solamente haciendo un pequeño paréntesis, estaba leyendo acerca de unas personas que encontraron, arqueólogos que encontraron unas semillas de unas palmeras que fueron datadas de aproximadamente hace 2000 años, según el carbono 14. Entonces, más o menos ese tipo de palmeras existieron, esas semillas, perdón, pertenecían a ese tipo de palmeras que existieron en la época de Jesús. Estos científicos pusieron esas semillas a germinar y lograron obtener vegetal, lograron que creciera la palmera. Obviamente tuvieron que darle muchos cuidados, metieron las semillas a remojar por un día completito, después las sacaron, las plantaron, cada semilla en diferentes macetas, me parece que utilizaron 32 semillas, y después de un tiempo de haberlas puesto en aislamiento, de haberlas estado regando cuidadosamente, las palmeras empezaron a crecer, y esas semillas tenían 2000 años.
Según el Internet, hay otras semillas que han sido todavía mucho más viejas que estas. Estamos hablando de mucho más tiempo. Pero aquí lo que es importante que veamos, hermanos, es como las vidas que nosotros tenemos cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros seguimos sus pasos, cuando nosotros queremos lo que Él nos va a dar. No buscamos las riquezas de este mundo, sino que estamos buscando tesoros en el cielo. Nuestra existencia es completamente distinta a la de una persona que solamente le importe lo que el mundo le ofrece. Fama, dinero, riquezas, poder, etcétera, etcétera. Entonces, la vida de esas personas, sabemos nosotros que seres humanos, nuestras vidas son muy frágiles, ya lo estamos viendo en la actualidad, pero nosotros en Cristo Jesús tenemos vida eterna, tenemos más que esas personas que no conocen a Dios, que no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, nosotros podemos seguir dando fruto, podremos seguir dando fruto por mucho tiempo más, porque ya lo dice aquí el salmista, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, que en él no hay injusticia. Amén. Entonces, hermanos, cuando vemos las bendiciones duraderas que nos da el Señor, tenemos que agradecerle, tenemos que darle gracias por esas bendiciones que nos da todos los días. Como dice el salmista aquí, que demos gracias en la mañana por las bendiciones de la noche, que demos gracias en la noche por las bendiciones de todo el día. Tenemos que ser agradecidos con el Señor y obviamente proclamar su gran amor y su fidelidad por la mañana y por la noche, porque es bueno que alabemos al Señor. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver lo que nos dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo acerca de las divisiones. Hasta ahorita lo que hemos hablado con respecto al Salmo 92 es que hay divisiones de buenos y de malos, que los malos se van a acabar como la hierba. Aunque crezcan, igual van a ser destruidos y dispersados. Y los buenos vamos a fructificar y vamos a crecer como árboles, como cedros de Líbanos y como palmeras, y aunque estemos viejos, aún así vamos a seguir dando fruto. Eso es lo que hemos comentado hasta ahora. Pero ahora vamos a ver también lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de las divisiones, porque también en la iglesia primitiva también hubo división. Entonces vámonos ahora a el libro de los Corintios, el primer libro de los Corintios, en el capítulo 3, y vamos a leer de los versos 1 al 23. Y dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es bien importante, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el verso anterior que dice también, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, entonces el verso 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada,
porque el día de la declaración, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él, él prende a los sabios en las astucias de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo en estos pasajes que estamos viendo del primer libro de los Corintios en el capítulo 3, también está hablando acerca de las divisiones de la iglesia. Esta iglesia, Pablo la fundó en Corinto y después él continuó con su viaje misionero. Me parece que después de su segundo viaje misionero, él se entera de que en Corinto tienen problemas, tienen divisiones, empieza a haber división en la iglesia que él fundó. Entonces, que él estableció, perdón. Eh, entonces, eh, Pablo escribe esta carta precisamente para aclarar todas esas situaciones y ayudar a que la iglesia se una y no haya divisiones. Entonces, como dice aquí la carta a los Corintios que acabamos de leer en este capítulo 3, pues habla, tiene varias partes, en general toda la carta. Empieza con alabanza y con amor y acaba con gracia y amor. Pero en la parte media de la carta también aborda problemas que Pablo quiere que se solucione, comentando ahorita lo que acabamos de leer ahorita. Entonces, este es un buen modelo a seguir cuando haya que confrontar un problema con una persona en particular o en la misma iglesia. Entonces, primero comienza y termina señalando algo positivo y dando ánimo. Entonces, si nosotros tenemos que afrontar algún problema con alguien o en la misma iglesia, lo primero que tenemos que hacer es señalar algo positivo y también dar ánimo. Es lo primero que tenemos que hacer. Y también animar, darle valor, darle valentía a esa persona o a nuestra misma iglesia para lidiar con los asuntos con los que tenemos que tratar. Uno de los problemas que aborda este caso aquí, lo que estamos leyendo es, bueno, la división en la iglesia. Y les dice que son inmaduros espiritualmente en los primeros versos. Aquí les está diciendo en el verso desde el verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto quiere decir que ya en el pasado él había tratado de hablar con ellos, pero les está diciendo que no les pudo hablar como a, digamos, a adultos en el Evangelio, como a personas maduras en el Evangelio, porque aún eran carnales, eran como niños todavía, aunque conocían de Cristo, pero aún no estaban suficientemente maduros. Por eso después en el otro verso les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En nuestra vida normal, en nuestra vida, a los bebés se les tiene que dar un alimento que sea líquido. No puede ser un alimento sólido en sus primeros días de vida porque no tienen dientes todavía para poder triturar los alimentos y poder pasárselos y que puedan hacer digestión en su sistema digestivo, que es todavía, digamos, muy joven, muy tierno, apenas está comenzando. Por lo tanto, pues se les dan alimentos líquidos. Y en este caso también aquí Pablo hace la comparación de un bebé con los hermanos de Corinto, de la iglesia de Corinto, porque pues también ellos estaban igual, aún no podía hablarles de otras cosas más profundas del Evangelio de Cristo, pues porque no las iban a entender.
no les iba a ser de ningún provecho. Entonces, continuando, también en algún sentido ellos eran de las más espirituales de las iglesias a las que Pablo les escribía. No les faltaba ningún don espiritual, pero eran poco espirituales a causa de las malas actitudes que llevaron a la división. Aquí Pablo le señala 3 actitudes que son peligrosas tanto para todos los cristianos y principalmente en las iglesias y también principalmente a los líderes cristianos. Esas 3 cosas serían los celos, la vanagloria y las disputas. Esas 3 cosas nos hacen mucho daño en la iglesia. Nos hacen mucho daño en la iglesia como congregantes, nos hacen mucho daño en la iglesia como cuerpo de Cristo, nos hacen mucho daño en la iglesia si tenemos algún ministerio, si somos líderes. Esas cosas, repito, celos, vanagloria y disputas nos perjudican mucho. Y vamos a ver por qué. Celos, pues si ustedes ven aquí lo que les dice Pablo, les dice aquí en este primer libro de los Corintios, capítulo 3, les dice, mientras haya entre ustedes celos, ¿no serán inmaduros? Es tentador para nosotros compararnos con otros y empezar a pensar cuando oímos de las bendiciones que han recibido, podemos empezar a pensar, ¿cuándo me va a suceder eso a mí? Si vemos que algún hermano le está yendo bien, si vemos que algún hermano ha sido bendecido en su ministerio, en su trabajo, en su vida personal, etcétera, etcétera. Si empezamos a sentir celos de estas personas, nosotros ya no estamos bien. Esto nos está empezando a perjudicar primeramente a nosotros y después podemos empezar a perjudicar a los demás hermanos de la iglesia. Entonces, por eso les dice aquí el apóstol Pablo que ellos son inmaduros, puesto que tienen esos celos, están experimentando esa clase de problemas entre ellos. Y también continúa diciéndoles, deberíamos bendecir a los demás y no tener miedo de que nos sobrepasen. No debemos envidiar ni la apariencia, las posesiones, la educación, la posición social, el estado matrimonial, los dones y talentos, el trabajo ni ninguna otra cosa de los demás, porque hacerlo lo único que hará será minorar nuestra propia bendición. Entonces, como les comento, no es bueno ni para nosotros como cuerpo de Cristo, como congregantes, ni si tenemos un ministerio, si somos líderes, etcétera, etcétera. Incluso, pues bueno, me voy a ir más arriba, pastores, tampoco es bueno que haya celos, que porque estemos envidiando lo que algunos otros hermanos tienen como bendición que viene de Dios, no es bueno para nosotros envidiar nosotros esos aspectos. Si les está yendo bien, como les decía yo, en su trabajo, en las posiciones que tienen, si tienen una mejor educación o si su matrimonio está viendo bien, nosotros no tenemos por qué envidiar todas esas cosas. Ese es algo que no debemos de tener. Vanagloria. Ese es otro problema también. Aquí el apóstol Pablo escribe que nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Eso es algo bien importante, que no debemos sentirnos orgullosos de algo que es solamente propio de los hombres. Alardear orgullosamente es la tentación de compararnos a los demás pensando que nos está yendo bastante bien y pavoneándonos de nuestro éxito. De hecho, la palabra vanagloria significa eso, que nosotros creemos que somos más que somos más que los demás por lo que valemos, por lo que sabemos, por lo que queremos saber. Entonces, esa es la vanagloria. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener esa clase de sentimientos. No podemos tener esa vanagloria. Aquí lo escribe Pablo diciendo que nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Entonces, tenemos que ver que nuestra parte en la economía de Dios, de su reino, en su justa perspectiva. Tenemos que ser, primeramente, bueno, mejores seres humanos. Y en segundo lugar, solamente somos servidores, nada más que servidores, eso somos para Dios. Y un tercer aspecto aquí es que no cuenta
ni el que siembra ni el que riega. Aquí lo menciona el apóstol Pablo cuando está hablando acerca de que había divisiones en la iglesia de Corinto porque se formaron grupos, porque unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, que era otro hermano también del cual se comienza a hablar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que él conocía también de la palabra de Dios. Él conoció primero acerca del bautismo de Juan el Bautista, conoció de él, conoció de su doctrina. Después Aquila y Priscila me parece que fueron los que lo enseñaron en otras cosas más del Evangelio. Y finalmente, cuando Pablo deja la iglesia en Corinto porque tiene que seguir su viaje misionero, Apolo se queda ahí. Apolo se empieza a predicar y empieza a hacer muchos más seguidores, por así decirlo. Entonces, ese es otro grupo que se forma. Dice aquí en el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Aquí les está diciendo esto el apóstol Pablo, porque a final de cuentas, si el apóstol Pablo fue el que plantó la iglesia y Apolos fue el que regó la iglesia, pero a final de cuentas, Dios es el que da el crecimiento, porque sin él, aunque se haya hecho la mejor predicación, si se haya hecho con las mejores intenciones y hayamos hecho lo posible sin Dios, no va a haber crecimiento. Entonces, no importa, no vale más ni el que siembra ni el que riega, sino Dios es el que nos da el crecimiento. Aquí esa es una cosa importante también que les está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, estamos hablando de que las disputas que hay en las iglesias, pues tampoco nos ayudan. Esas contiendas que hay en las iglesias, pues no nos ayudan en lo absoluto. Aquí no tendríamos nada de espirituales si nosotros comenzamos a tener esas disputas dentro de nuestra iglesia. Es importante también aquí que resaltemos algo, que cuando vamos a alguna iglesia, cuando nos congregamos en alguna iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. No vamos a ver quién es el que está al frente hablando. No vamos a ver si es fulanito, perenganito, etcétera, etcétera. O si vino algún pastor invitado de otra iglesia. No vamos a ver eso. Sino que vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que el Evangelio dice. No vamos a estar viendo a la persona. Porque no es la persona la que nos debe de importar. Porque si no, vamos a comenzar con disputas, como está poniéndonos aquí el ejemplo del apóstol Pablo, de que unos van a decir, bueno, yo ya no quiero escuchar, les voy a poner un ejemplo, ya no quiero escuchar el culto del domingo porque no va a predicar el pastor, porque va a predicar otra persona. O yo no quiero escuchar devocionales porque no los está llevando el pastor, los están llevando otros hermanos. Nosotros solamente somos colaboradores, solamente somos obreros para el Señor. Al menos yo en lo personal le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder servirle. Y yo sí lo quiero hacer. Entonces, yo creo que también ese sentimiento de servicio para Dios, yo le pido al Señor que también esté en el corazón de todos y cada uno de ustedes que me están escuchando, que también quieran servirle a Dios. Porque no nada más, al principio, bueno, llegamos a la iglesia y comenzamos a nuestro andar en Dios, nuestro caminar en Dios, y somos como bebés espirituales. Todavía no podemos valernos por nosotros mismos, pero recibimos alimento, también nosotros nos alimentamos, leemos la palabra, oramos, y pues también tendríamos que ayunar, y después de eso comenzamos a crecer más en el conocimiento de Dios, y después, pues, qué bueno sería que todos sirviéramos. Yo creo que todos debemos de servir en la iglesia, todos debemos de servir al Señor, porque eso es algo que somos llamados a hacer, que tenemos servicio al Señor, pero no vanagloriarnos. Si alguno quizás llega a tener algún ministerio, a crecer en su ministerio, mucho, gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso, pero no puede sentir vanagloria. No puede decir, es que yo hice este ministerio y si bien mí este ministerio se cae, no, eso no debemos de tenerlo, porque eso ya es vanagloria. Entonces, eso es lo que precisamente nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tampoco debemos de seguir a la persona, que si fulanito de tal ya no es mi líder, ya no lo voy a seguir. Tampoco podemos hacer eso.
porque vuelvo a repetir, aquí todos somos servidores de Dios, solamente eso somos, no somos otra cosa. No podemos sentirnos más porque Dios es el que hace que todo florezca y que todo crezca. Sin Él, nada somos. Como dice en los evangelios, tenemos que estar unidos a la vid verdadera, porque apartados de ella, nada podemos y nada somos. Entonces, hermanos, este tipo de actitudes de las personas que sufren estas diferencias o disputas, bueno, pues es propio del mundo y pues obviamente son personas que no tienen a Dios en su vida. También tenemos que entender que todos somos totalmente dependientes de Dios. Uno planta la semilla, otro la riega, pero Dios es el que hace que crezca esa semilla y que florezca, que dé fruto. Entonces, plantar y regar son cosas importantes, pero relativamente fáciles. Solo Dios puede realizar lo más difícil, haciendo que las plantas, las personas y las iglesias crezcan. Todos nosotros tenemos un papel muy importante que desempeñar. Primeramente, Dios nos usa a todos y cada uno de nosotros para poder traer a la gente a sus pies, a la fe en Él. Aquí Apolo y Pablo eran aquellos a través de los cuales los corintios llegaron a creer en el Señor Jesús. Y en segundo lugar, también Dios nos va a premiar. Es lo que está aquí en su palabra. La persona que planta y la persona que riega tienen un propósito y cada cual va a ser premiado de acuerdo con su propio trabajo. Y tercero también, todos nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y Él nos ha elegido. Él necesita de nosotros para que le ayudemos aquí en lo que Él nos ha permitido que hagamos, en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad. Él nos ha elegido para que nosotros hagamos un servicio para Él. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, hermanos. No nos está escogiendo cualquier persona para encomendarnos un ministerio, para encomendarnos alguna tarea, ya sea desde la más simple hasta alguna ya más compleja, como por ejemplo ser pastor de una iglesia o pastorear varias iglesias. Entonces, si el Señor nos pide que colaboremos con Él para lo que sea, desde, como les decía yo, orar por nuestros demás hermanos, orar por nuestra iglesia, que sigamos leyendo la palabra de Dios, que colaboremos de alguna forma. Digo, ahorita no todos podemos incorporarnos al servicio presencial, pero en el momento en el que lo lleguemos a hacer, si tenemos que ayudar en alguna forma, en algo, pues debemos de hacerlo, hermanos, porque dense cuenta que es Dios quien nos está pidiendo que nosotros hagamos eso para Él. No es cualquier persona. Independientemente que venga un servidor, que venga algún líder de algún ministerio y que nos pida que colaboremos, pero detrás de Él lo está respaldando el Señor. Entonces Él es el que nos está pidiendo que hagamos esas cosas. Y pues le damos gracias a Dios por esto, que si Él nos invita a colaborar, pues gracias, Señor, porque pues tú eres el que nos estás pidiendo que colaboremos en tu obra y que es algo maravilloso y que es algo muy grande. Entonces, ser usado por Dios es un privilegio enorme, es un privilegio muy grande. No solamente soy un colaborador de Dios, sino que también somos campo de cultivo de Dios, somos el edificio de Dios. La gente intenta construir sus vidas apoyándose muchas veces en dinero, en educación, en el título de trabajo, en las posesiones y en otras cosas, pero el único cimiento seguro que tenemos es Jesús, porque ya ven ustedes, el día de hoy podríamos tener toda la experiencia del mundo para estar en cualquier empresa, para ser gerentes generales, pero ven la situación que estamos viviendo por la pandemia. Entonces, nada de eso es seguro. Lo único que tenemos seguro es el Señor Jesucristo. Es lo único que tenemos seguro, nada más. Pablo también prosigue diciendo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y por eso también escribe, por lo tanto, que nadie
base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Así es como termina esta parte. Entonces, como les decía yo, lo que divide a nuestra iglesia serían las disputas, la vanagloria y los celos. Nosotros no debemos de tener esas cosas. Somos humanos, somos frágiles, no somos perfectos. Si nosotros llegamos a experimentar ese tipo de cosas, bueno, pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé más unidad. Tenemos que darle gracias primero al Señor porque somos colaboradores suyos. Porque aunque, bueno, no tengamos un ministerio propiamente dicho, no tengamos un ministerio que estemos al frente del grupo de varones, al frente del grupo de mujeres, las mujeres, o al frente de jóvenes, o ministerio de banderas, etcétera, etcétera. Aunque no tengamos un ministerio de ese tipo, bueno, el primer ministerio que tenemos es en nuestra propia casa, con nuestra familia. Nosotros como varones somos las cabezas, somos los sacerdotes de nuestra casa. Nosotros somos los responsables de que la palabra de Dios esté presente en nuestras casas todo el tiempo. Que la honra al Señor, la alabanza a Dios esté presente. Entonces, son ministerios con los cuales podemos empezar a hacer. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que esos ministerios que hagamos, los hagamos de forma correcta. Que nos dé la sabiduría, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para que podamos ejercer ese ministerio como sacerdotes en nuestra casa, como de una forma agradable a Dios, que lo hagamos de forma correcta. Entonces, hermanos, también podemos pedirle al Señor que nos ayude para que el orgullo y la vanagloria y los celos también o las disputas no estén en nuestra vida, no estén en nuestra iglesia, no estén en nuestros corazones. También le podemos rogar al Señor para que esas cosas sean desechadas completamente de nosotros. También darle gracias al Señor porque siga haciendo fructificar. Gracias le damos porque ha hecho crecer en muchos de nosotros el anhelo por servir, ha hecho crecer en muchos de nosotros el creer que el Señor Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, que fue crucificado, muerto para el perdón de nuestros pecados y que el Señor lo levantó, Dios Todopoderoso lo levantó de entre los muertos. También le damos gracias porque esa fe salvífica ha fructificado en nosotros porque hemos creído. Y también tenemos que pedir al Señor que siga haciendo la obra. Nosotros seguiremos llevando la palabra a quienes podamos dársela, de la forma en la que podamos hacerlo en este tiempo, porque pues no podemos todavía andar libremente por la calle como quisiéramos, pero debemos rogarle al Señor para que podamos llevar el Evangelio a las personas y que el Señor, si nosotros sembramos, que alguien más venga a regar también, pero que el Señor sea el que haga la obra a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar. Gracias, amado Dios, por la palabra que hemos recibido en esta hora, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, eterno Dios, porque tú, Señor, siempre estás. Tú has existido siempre, Señor. Tú estás todo el tiempo para nosotros, Padre amado. Para ti el tiempo no cuenta igual que para nosotros, Señor. Y en tus manos, Padre Dios Todopoderoso, tienes nuestras vidas, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que das a cada uno de nosotros, Señor. Cuando despertamos en la mañana, te damos gracias por las bendiciones de la noche anterior. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste descansar bien, Señor, en nuestras casas, en nuestras camas. Te damos gracias, Señor, en las noches, Padre, por el día en el que nos has traído bendición, Señor, en el que nos has dado alimento, nos has dado techo, Señor, nos has dado vida, nos has dado también de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, al terminar cada día también por eso. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú haces todos los días para nosotros, Señor, porque haces salir el sol, Padre, cada día para nosotros, porque haces que llueva, Señor, porque haces que haya viento, Señor. Tú controlas, Padre Dios Todopoderoso, toda tu creación, controlas el movimiento de este mundo, Señor, para que continuemos teniendo, Señor, sol, lluvia, cultivos, para que tengamos comida, Señor. Te damos gracias por todas esas cosas que tú haces para nosotros, amado Señor. Gloria a tu nombre, Padre Dios Todopoderoso.
Bendito seas, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Rey. También, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos a los que tú nos has dado la oportunidad, Señor, de servirte. Yo te doy gracias especialmente, Señor, porque me das la oportunidad de hacerlo, de servirte, Señor. Bendigo tu nombre, amado Dios. Te doy gracias por ese privilegio que me das, Señor. Y yo te ruego, amado Dios, que también pongas en el corazón de todos mis hermanos, Señor, ese anhelo de servirte, Señor. Somos hijos tuyos, Padre, pero también queremos ser servidores tuyos, Señor. También queremos, Señor, contribuir, Padre, plantar semilla o cultivar, Señor, para que después, a través de tu Espíritu Santo, Dios, tú hagas la obra, Señor, y siga fructificando más tu palabra, Señor, tus hijos, Padre. Te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque como dice el salmista, que el justo va a crecer como palmera, como árbol de Líbano, va a crecer fuerte, y aún en su vejez va a dar fruto. Gracias, Dios Todopoderoso, porque aún en nuestra vejez, Señor, podemos dar fruto, y queremos dar fruto para ti, Señor. Gracias, amado Dios, por tu iglesia, Señor. Gracias, amado Dios, porque hay unidad en nuestra iglesia, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que quites cualquier sentimiento de división en nuestra iglesia, Señor. Que quites también, Señor, las discordias, la división, la vanagloria de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego, Padre amado, que a través de tu Santo Espíritu, que es el Espíritu de verdad, nos traigas a toda verdad, a toda justicia, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, entendamos, Padre, que no tenemos que vanagloriarnos nosotros por lo que creamos que sabemos o por lo que creemos que somos, sino todo lo contrario. Darte gracias, Señor, porque todo lo que tenemos tú nos lo has dado, proviene de tu mano, Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos es por ti, Señor, y te damos gracias por ello, por todos los dones espirituales que nos das, Señor, por todos los dones que tenemos para ejercer ministerio, Señor. Yo te ruego, amado Dios, que siga habiendo más obreros para que trabajen en tu vid, Señor, porque tú eres el Señor de la mies. Bendito seas, Padre Dios Todopoderoso. Te ruego también, Señor, para que continuemos, Padre, llevando tu palabra a las personas que no te conocen, Señor, para que continuemos plantando, Señor, tu semilla. Te pido, amado Dios, que nos permitas extender nuestras tiendas, Señor, para que tu iglesia crezca más, Señor, para que podamos tener más iglesias, Señor, para que podamos tener más personas que vengan a tus pies y al conocimiento de tu palabra, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes a plantar. Ayúdanos, Señor, para que hablemos de tu palabra con denuedo, Señor, para que hablemos de ti, Señor, y que demos testimonio a las demás personas, Dios Todopoderoso, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, Señor. Que vea, Señor, las personas que no te conocen, el carácter de Cristo Jesús reflejado en nosotros, Señor. Yo te ruego, amado Dios, que sigas manteniendo a tu iglesia, Señor, tanto tu iglesia Aljaba, que es tu iglesia local, tu iglesia nacional, tu iglesia universal, unida como un solo cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que estemos todos unidos, porque la desunión, como tu Hijo Jesús lo dijo, ninguna casa va a permanecer si tiene desunión. Pero nosotros, Padre amado, queremos estar unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, para testimonio de los demás. Todo esto lo oramos y te lo rogamos en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.